¿Alguna vez has sentido que algo se esconde detrás de tu reflejo? Soy Diego, hijo de México, y aquella noche, cuando la oscuridad se cernía sobre mi hogar, descubrí que mi espejo guardaba un secreto que cambiaría mi vida para siempre. En un instante vi como una figura distorsionada y sedienta de venganza se movía en silencio, replicando mis gestos, pero con una sonrisa macabra que helaba la sangre. Lo que sucedió a partir de ese momento desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad y la pesadilla. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una simple historia, es el eco de un terror ancestral. Mi nombre es Diego y nací en la tierra vibrante y llena de contrastes de México, un país de leyendas, magia y misterios ocultos en cada rincón. Desde pequeño, escuché las historias que mis abuelos contaban sobre espíritus y presencias que habitaban en lugares olvidados, pero jamás imaginé que una de esas leyendas se materializaría en mi propio hogar. Era una de esas noches en las que el aire parecía pesado, como si la oscuridad hubiera decidido posarse sobre cada objeto y cada rincón. Regresé a mi casa después de un largo día de trabajo, sintiendo el cansancio recorriendo cada fibra de mi ser. La vieja casona en la que vivía, heredada de mis tíos abuelos, estaba llena de antigüedades y recuerdos de épocas pasadas. Entre ellos, sobresalía un enorme espejo de marco ornamentado, legado de una época en la que las creencias y los ritos aún dominaban el día a día de nuestra familia. Después de cenar, y mientras el reloj marcaba ya las 2 de la madrugada, decidí dirigirme a la sala en busca de algo de consuelo en medio de la soledad. El único sonido era el eco de mis pasos y el crujido sutil de la madera antigua bajo mi peso. La penumbra lo envolvía todo y solo la luz temblorosa de una vela encendida en una esquina se atrevía a desafiar la oscuridad. Fue entonces cuando, al pasar frente al espejo, noté algo que me heló el alma. Apenas vi mi reflejo, algo extraño sucedió. Por un breve instante, la imagen detrás de mí se distorsionó y, en lugar de mi rostro, se proyectó el semblante de un ser desconocido. Era como si un rostro ajeno, marcado por el dolor y una furia indescriptible, hubiera emergido desde las profundidades del espejo. La figura imprecisa imitó mis movimientos, pero su sonrisa torcida y sus ojos vacíos me dejaron una sensación de abismo en el alma. Con el corazón palpitando desbocado, di un paso atrás, pero el reflejo no correspondió a mis gestos. Permaneció inmóvil, observándome con una calma que escondía una amenaza inminente. Durante esos angustiosos segundos, el ambiente se volvió insoportablemente opresivo. Sentí como si cientos de ojos invisibles me escrutaran desde la otra cara del cristal, mientras una fuerza oscura intentaba invadir mi ser. Recordé las leyendas que hablaban de almas errantes y espíritus en pena, condenados a vagar en un limbo entre la vida y la muerte. Mi mente se llenó de imágenes de rituales antiguos y maldiciones heredadas. Esa noche entendí que el espejo era más que un simple objeto, era un portal hacia un pasado sombrío y lleno de rencor, un puente entre dos mundos en el que lo inexplicable se volvía palpable. Decidí enfrentar aquello que me atemorizaba. Con pasos temblorosos me acerqué al espejo, sintiendo cómo el frío se intensificaba a cada metro que avanzaba. Extendí mi mano hacia el cristal, esperando que mi toque pudiera disipar la pesadilla, pero al contacto, el frío del metal invadió mi piel como si una mano helada me recorriera el alma. En ese instante, una voz gutural resonó en mi mente, pronunciando mi nombre con una entonación que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Diego,
El sonido era casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que el ambiente se impregnara de un terror indescriptible. Cerré los ojos por un segundo, tratando de bloquear la imagen de aquella presencia, pero al abrirlos, la figura se había vuelto más nítida. Empezó a moverse de forma errática y por un instante pude ver destellos de escenas pasadas, imágenes de un antiguo ritual en una hacienda olvidada, rostros marcados por el sufrimiento y sombras que parecían gritar en silencio. La casa entera se transformó en un escenario de pesadilla. Cada objeto, cada rincón, parecía participar en un macabro juego de sombras. Mientras el reloj avanzaba implacable, yo me sentía prisionero de una realidad que se negaba a dejarme escapar. No era solo mi reflejo lo que veía, sino una acumulación de recuerdos y energías negativas que se manifestaban en la forma de ese espectro. Sentía que el espejo absorbía mi fuerza vital, como si quisiera robarme lo poco que me quedaba de vida para alimentar su oscura esencia. Con el pasar de las horas, el terror se volvió insoportable. Las paredes parecían susurrar antiguos secretos y la luz de la vela titilaba como si quisiera advertirme de un peligro inminente. En medio de la confusión y el miedo, logré recordar una de las historias de mi infancia. Se decía que algunos espejos antiguos, especialmente aquellos que habían sido testigos de tragedias familiares, podían atrapar las almas y los recuerdos de quienes se atrevieran a mirar demasiado de cerca. Decidido a romper el hechizo, intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si una fuerza invisible me impidiera huir. La figura en el espejo se movía cada vez con mayor insistencia, proyectando en mí una mirada que combinaba desesperación y furia. Cada vez que me atrevía a parpadear, la imagen se transformaba, mostrando fragmentos de un pasado doloroso, un antiguo familiar traicionado, un ritual fallido y una maldición transmitida de generación en generación. Finalmente, en un acto desesperado, reuní el poco valor que me quedaba y grité con todas mis fuerzas, esperando romper la conexión. Sin embargo, en lugar de dispersarse, la presencia se agigantó y por un instante sentí como si una mano invisible intentara arrastrarme hacia el interior del espejo. La realidad y la pesadilla se fusionaron en un instante eterno y en ese breve lapso comprendí que había despertado algo que jamás podría controlar. El tiempo pareció detenerse hasta que, finalmente, el primer rayo del alba se coló por la ventana, disipando la oscuridad y, con ella, el embrujo que había mantenido cautivo mi hogar. Pero, a pesar de la luz, el terror persistía. Sabía que el espejo seguía allí, ocultando en su superficie el eco de un dolor ancestral, esperando el momento oportuno para reclamar su próxima víctima. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento el escalofrío recorrer mi espalda al recordar aquella noche. Mi existencia se ha visto marcada por el peso de lo inexplicable y cada vez que me encuentro solo en la penumbra, el temor a ver de nuevo aquella figura se apodera de mí. Te cuento mi historia para advertirte. Hay secretos que deben permanecer en la oscuridad y hay miradas que, una vez cruzadas, te condenan a vivir entre dos mundos sin poder escapar jamás. Recuerda, si alguna vez te encuentras frente a un espejo en la oscuridad, piensa 2 veces antes de mirar demasiado profundo, porque en algún lugar, en lo más recóndito de la noche, siempre habrá algo o alguien esperando, acechando en el reflejo, listo para arrastrarte a una pesadilla sin retorno.